noches, hermanos y amigos. Vamos a continuar con nuestro estudio que nos ocupa de la carta de Pablo a los romanos. Esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a tratar el tema de la humanidad pecadora. ¿Por qué razón hubo necesidad y hay necesidad de que el hombre sea justificado delante de Dios, si es que va a heredar las bendiciones de Dios en el reino eterno que vendrá? Vamos a leer entonces en el libro de Romanos capítulo 1 y verso 20. Usted puede tener abierto su carta a los romanos, de Pablo a los romanos, y ahí ir localizando estas citas para que vayamos ahí de común acuerdo. 1:20 dice: sus cosas invisibles se conocen por las invisibles. En Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este verso engloba a toda la humanidad y este hecho de las cosas visibles, es decir, toda la creación de Dios, las cosas terrenales y las cosas del universo que podemos ver y percibir, expresa acá que da testimonio de dos cosas: del eterno poder de Dios y de la eterna deidad de Dios. De manera que debería ser para todos suficiente el abrir los ojos, el salir a ver la creación de Dios e inclusive vernos a nosotros mismos, ver la flora, la fauna, ver la creación celestial, los astros, el universo, para entender del poder infinito de Dios, de que todo esto no pudo haber nacido de la casualidad, de que todo esto no pudo haber nacido o salido de una explosión, que toda la creación viva no pudo haber nacido de la pura casualidad de la unión de elementos químicos o inorgánicos, sino que todo esto da testimonio de Dios. Y así lo entiende Dios y así lo hizo para que toda la creación diera testimonio de Él. Y claramente advierte aquí al final, a través de Pablo, de modo que no tienen excusa. Es decir, nadie, que si hay alguien que viene a la tierra y durante su vida terrenal no conoce nada más que la creación, eso es suficiente para no tener excusa de no haber reconocido a Dios mientras vivía, y además de darle la gloria y la honra por todo lo que ve y porque lo ha puesto a vivir en un mundo tan maravilloso y en un universo tan maravilloso. También dice Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, que toda esta creación le dio conocimiento de Dios. A cada hombre y a cada persona en la tierra les da conocimiento de Dios. Y si son rectos
y si tienen un corazón agradecido con Dios, y si quieren realmente reconocer que ellos no aparecieron de la nada, tienen que darle gloria a Dios y darle las gracias. Todo este proceso, podemos decir, será suficiente para que aquellos hombres que sí reconocen, que sí le dan gloria a Dios, que sí le dan las gracias a Dios por su vida y por todo lo bueno que Dios es con ellos durante toda la vida, será suficiente para llegar al cielo. No es suficiente, pero sí es un inicio muy básico y muy importante y muy necesario, porque allí, en esta etapa, es precisamente donde fracasan y se desvían la mayoría, y llenándose de otras ideas, le fallan a Dios en reconocerlo a través de las cosas visibles. Como leemos ahí mismo en el verso 1:21, dice, como continuación de la parte que leímos anterior, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, cuando no reconocen a Dios a través de las cosas visibles, a través de sí mismos, a través de todo lo que les rodea, se comienzan a envanecer su corazón en sus razonamientos. Oímos de cuántas filosofías, de cuántas teologías equivocadas y mundanas y paganas y espiritistas, etcétera, etcétera, que crean un montón de razonamientos al respecto de la creación del universo y de sí mismos, que son envanecimientos. Se creen muy sabios en lo que se inventan ellos. Y dice, y su necio corazón es entenebrecido. Es decir, debido a estas necedades a las cuales les ponen corazón y mente, el corazón de ellos es entenebrecido, se vuelve necio y es entenebrecido, es decir, oscurecido, opacado, de manera que ahí comienzan sus desvíos, ahí comienzan sus caídas espiritualmente hablando. Ahora, llegan hasta ahí los hombres que se desvían, los hombres que no quieren reconocer a Dios en sus vidas, no llegan hasta ahí. Vamos a ver con qué continúan. Dice Romanos capítulo 1 y verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí vemos entonces que no solo sus razonamientos torcidos y sus falsas creencias, teorías y ciencias que explican lo visible, no solo es para consumo propio, no solo es para ellos, sino que comienzan ellos a embaucar a otros, a enseñarles falsedades a otros y a detener y oponerse a la verdad de Dios sobre todas estas cosas. Y esto ya es un actuar con corazón malsano, ya no es un corazón equivocado, ya no es un corazón sin ciencia de Dios,
sino que ella es un corazón inclinado a actuar, inclinado a proceder en contra de la verdad de Dios, porque dice, se revela desde el cielo contra la impiedad, contra dos cosas, se comienza a revelar la ira de Dios sobre ellos, contra su impiedad, es decir, todas estas filosofías, falsa ciencia, falsas teologías, todo eso que ellos han creído para ellos, lo lleva a una vida de impiedad cada vez mayor, porque indudablemente el hombre va a vivir de acuerdo con lo que piensa, de acuerdo con lo que cree respecto de sí mismo y de Dios. Por ejemplo, si cree que el hombre fue creado para, como el hedonismo predica, que solo viene para la felicidad, para el gozo, entonces se va a dedicar a eso y no va a tener límites en ese aspecto. Esa es la impiedad. Y la ira de Dios se va a revelar contra ellos por su impiedad, pero también dice por su injusticia. Es decir, que ellos, debido a su necedad, debido a sus razonamientos equivocados, comienzan a abrazar la injusticia y actúan con injusticia en contra de la verdad de Dios. Y eso lo vemos a través de la historia, cómo países, cómo gobernantes se han levantado en contra de la verdad de Dios. Y aún en el caso de los judíos, crucificaron al Hijo de Dios, que vino ya no enviando profetas, sino Él personalmente, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios se va a revelar contra ellos, como dice acá en Romanos 1:18. Y dice que estos detienen con injusticia la verdad. Es decir, ellos actúan injustamente en contra de la verdad de Dios, matando profetas, encarcelando profetas, levantándose con violencia contra los predicadores de la verdad. Todo esto es injusticia. Continuamos también, recordemos que estamos leyendo casi exclusivamente la carta a los romanos y en este día lo que se refiere a la humanidad pecadora. Dice Romanos capítulo 2 y versos 5 y 6. Pero por su dureza y por su corazón no arrepentido. Aquí hay otros dos elementos que están siempre presentes en estas personas que viven en impiedad y que abrazan y que hacen injusticia en contra de la verdad de Dios. Dice, por la dureza de su corazón y su corazón no arrepentido. Dos cosas son de las peores que le pueden suceder a un ser humano. Uno, que su corazón se endurezca delante de Dios, porque quiere decir que es una persona que está preparada por Dios o destinada por Dios para que sea derramada su ira sobre ellas. Si se endurece su corazón, ya tiene la etiqueta de la ira de Dios sobre ellos. Y dos, el corazón no arrepentido. ¿Y cómo se puede arrepentir? Podemos decir en términos generales la humanidad de su pecado. ¿Cómo se puede arrepentir si no conoce a Dios? Pues indudablemente por ahí comienza el arrepentimiento, ¿verdad?
Digo, por ahí comienza la restauración, por arrepentirse de su necedad, por arrepentirse de la dureza de su corazón, manifestada en contra de Dios y en contra de su prójimo. Indudablemente el prójimo va a ser una víctima de estas personas que están endurecidas de su corazón y no tienen arrepentimiento por nada de lo que hacen. Para ellos es natural hacer lo malo. Para ellos es natural irse en contra de la verdad de Dios. La aborrecen. Aborrecen la verdad de Dios. Aborrecen a Dios mismo. Dicen Dios no existe. O en el mejor de los casos dice Dios no está presente en la tierra. Vino a la tierra. Lo creó. Hizo la humanidad, pero la dejó abandonada a su suerte y ya no quiere saber nada de ella, ¿verdad? Todos estos, dice, atesoran para sí mismo ira. Mire qué triste, ¿verdad? Que sea como un tesoro para ellos lo que están haciendo, que es acumular ira de Dios sobre ellos. ¿Ira para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este día va a llegar. El día de la ira y del juicio de Dios va a llegar sobre toda la humanidad y sobre todo ser humano. Lamentablemente para aquellos que creen que no. Y dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Y como vemos es conforme a sus obras, ¿verdad? Todo aquel que es juzgado o llega al juicio y que va a ser juzgado conforme a sus obras, no tiene esperanza, porque indudablemente a través de las obras nadie puede ser salvo según dicta la palabra de Dios. Continuemos avanzando. En Romanos capítulo 2 y verso 8 y 9 dice lo siguiente: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí nos aclara un poquito más hasta dónde estas personas que abrazan y se envanecen en razonamientos increíbles respecto de las cosas que se miran hechas por Dios, las cosas visibles, y sus razonamientos de filosofías, de huecas ciencias y de teologías equivocadas, no conforme a la verdad de Dios. Dice, se vuelven contenciosos contra la verdad. O sea, ellos son activos, contrincantes de Dios y de su verdad. Y ahí vemos legisladores que se levantan y en contra de los predicadores y que quieren hacer leyes en contra de la palabra de Dios y de las verdades de Dios. En este mismo momento allá en Argentina están aprobando la ley contra el aborto y se enorgullecen de ser, no sé si los terceros o los cuartos en Latinoamérica, y no saben que una soga más al cuello se están poniendo. Dice entonces acá, ellos obedecen a la injusticia. ¿No es eso lo que están haciendo todos estos promulgadores de leyes en contra de los mandatos de Dios? No es que están obedeciendo a la injusticia, son siervos de la injusticia y enemigos de la verdad y de la justicia de Dios. Pero dice Romanos 2:9, ellos van a tener tribulación y angustia porque están haciendo lo malo, promulgando leyes en favor de la maldad.
Y no importa que sean, de qué raza o pueblo o nación, dice al judío primeramente y también al griego y de cualquier nación. Verso 22, siempre del capítulo 1. Por profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es en resumen lo que pasa con ellos. Ellos se creen sabios. Se creen muy eruditos, se creen muy rectos en sus juicios, se creen que están puestos ahí para levantar su bandera en contra de los derechos humanos, en contra de tantas cosas, o a favor, dice, a favor de los derechos humanos, a favor de las personas en todas sus leyes, y no saben que están haciendo lo malo. Les acontece lo que Dios dice, que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Profesan ser sabios y son necios. Ahora dice Romanos 1:23 que no llega hasta ahí su caída. Dice Romanos 23 y 25. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Su caída entonces no llega hasta donde hemos hablado, sino que su caída va y llega a la idolatría. ¿Ve usted a alguien idólatra? Pues detrás de él está todo lo que hemos hablado anteriormente. Se han opuesto a la verdad, andan en todo camino de maldad, se vuelven violentos y agresivos en contra de los que están promulgando la verdad o quieren defender la verdad, etc. Pero ellos llegan entonces a ser idólatras. Indudablemente ahí tendrían que caer, porque si están negando a Dios, su deidad, su poder al haber hecho toda la creación y al haberlos hecho a ellos mismos, entonces van a poner los ojos en sus propias creaciones, en sus imágenes de talla, en sus imágenes que hacen con semejanza de hombres o de aves, de cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Y se justifican diciendo yo no estoy rechazando a Dios o negando que Dios existe, pero sí le hace una imagen de forma de hombre, como que Dios tuviera una imagen de algo corruptible como es el hombre. Ya no hablemos de los que caen en imágenes de aves, de cuadrúpedos, etcétera, etcétera. ¿Es hasta ahí su caída? No. Leamos Romanos capítulo 1 y verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué leemos aquí? Pues lo que leemos es que Dios va a dejar que estas gentes, estas personas se hundan en lo peor, en su caída, en que se vuelvan homosexuales y lesbianas. Esa es una etiqueta de que ellos han caminado en todo el camino de
impiedad e injusticia de que hemos hablado. Pero recordemos que aquí Dios está hablando de todos los hombres, no de algunos en especial, o de una raza o de una religión, sino que de todos. De todos aquellos que no reconocen a Dios y al Señor Jesucristo en sus vidas. Por eso también es que muchas veces la religiosidad crasa sin Cristo y sin Dios verdadero está ligada íntimamente a la idolatría y a la homosexualidad y lesbianismo, ¿verdad? Y a toda perversión sexual. Continuamos. Y vamos a leer en Romanos capítulo 1 y verso 28. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es cosa tremenda esto. Eso quiere decir que como el hombre rechaza al verdadero Dios, y a su Hijo Jesucristo, que es el único que lo manifiesta, Dios lo va a entregar a este hombre a una mente reprobada, a un corazón reprobado, que va a correr detrás de todo mal y de toda injusticia. Como dice aquí, para hacer toda cosa que no conviene. Es decir, se va a volver ávido de todo tipo de pecado, ávido de todo tipo de perversión, ávido de todo tipo de desviación. Y en Romanos capítulo 1, del verso 29 al 32, nos relata algunos de los males, ¿verdad? Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esta no es lista exhaustiva. Esto solo es algo de todo lo que anida en el corazón del que no quiere tomar en cuenta a Dios en su vida. Dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire qué cosa es. O sea que si entienden, todo hombre y toda mujer que está pecando en la tierra, conozca o no conozca a Dios, entiende que está pecando. Entiende que está desobedeciendo a Dios porque tiene, a través de su conciencia, tiene el testimonio de que está haciendo mal, a pesar de que su corazón está endurecido, pero tiene el testimonio en sí mismo de que está haciendo mal. Lo que pasa es que ya no le importa. Lo que pasa es que llega a un momento por la dureza del corazón que ya no le importa. Como aquel hombre que predicándole yo en la cárcel me dijo, él estaba con toda su familia ahí, me dijo, mire, váyase de aquí, váyase, porque usted no sabe con quiénes está hablando. Nosotros ya no tenemos perdón de Dios. Esa era la situación, la conciencia que aquel hombre sin Dios tenía de todo lo que había hecho. De manera que no estaba
en la oscuridad de todo el mal que había hecho. Y aún sabía, entendía él, así, razonando humanamente, que no tenía perdón de Dios, que ya por sus propios medios no podía alcanzar ese perdón. O sea que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Que entiende, todo el mundo entiende lo que está haciendo y entiende que está desagradando a Dios. Quiere autoconvencerse de que Dios no existe o que Dios no es justo y que no está viendo y que no va a haber juicio para él, pero en el fondo sabe, porque su alma no lo va a dejar engañarse, que está bajo condenación de Dios. Ahora aquí en Romanos, en la carta a los Romanos también habla de algo específico, porque recordemos que Pablo tenía un interés muy particular y muy personal de alcanzar a los de su raza, es decir, a los judíos. Él tenía en su corazón alcanzar al mayor número de los de su nación. Entonces, él dice, todo lo que he dicho, dice, en otras palabras, solo se le dice a los gentiles pecadores, debido a que los judíos de ese tiempo, del tiempo de Pablo y del tiempo del Señor Jesucristo, creían que los judíos, los israelitas, tenían salvación eterna simplemente porque Dios les había dicho que eran pueblo de Dios y simplemente porque Dios les había dado una ley a través de Moisés y simplemente porque Dios les había puesto un templo donde estaba la presencia de Dios, en el templo de Salomón y en Jerusalén. Pero Pablo aquí comienza a ponerlos en su lugar. Dice Romanos 2:12, los que pecaron refiriéndose a los que pecaron bajo la ley, es decir, a ellos. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es claro, Pablo les dice, si ustedes están bajo la ley, como me dicen, por la ley van a ser juzgados. ¿Y qué es esto sino una condenación? Porque quien que vaya a ser juzgado por una ley como la de Moisés va a salir airoso y va a salir justificado, va a salir diciendo yo cumplí con todos los mandamientos siempre, constantemente y de principio a fin de mi vida. Nunca. Pero ni siquiera los que tienen otra religión salida de ahí del judaísmo y que tienen ya no los 600 y pico mandamientos de la ley judaica, sino que solo tienen 10 o al menos 10 mortales, pero ni siquiera esos 10 pecados llamados por ellos pecados mortales no los pueden cumplir. Así es que todos los que están bajo la ley o se quieren poner bajo la ley, por la ley van a ser juzgados y condenados automáticamente. Porque solo uno hubo que cumplió con la ley de Moisés, que fue nuestro glorioso y maravilloso Salvador, Señor Jesucristo. Al ser la honra, la gloria, el poder, la magnificencia por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué dice de los, además de esto, de los judíos? También dice en Romanos 2:17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esto es lo que acabamos de decir. Ellos se enorgullecían por la posición especial como garantes, como custodios de la ley que Dios los había puesto.
y por el título que les había dado de judíos, porque judío significa alabador de Dios. Y te apoyas en la ley, dice, y te glorías en Dios. Como los fariseos le dijeron al Señor Jesucristo: nosotros no somos pecadores de los gentiles, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo les dijo: si fuerais hijos de Abraham, me amaríais como Abraham me amó. Pero vosotros me queréis matar, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Si alguno les habló duro fue a ellos, porque ellos estaban fundamentados en cosas externas, sin saber que tenían que ir detrás de esas cosas externas, es decir, la ley, los mandamientos, a través de la fe. Continúa en Romanos capítulo 2 y verso 18. Y conoces su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire todo lo que tenía. Y Pablo les dice: todo esto tienen, ustedes se consideran maestros. ¿Qué es necesario para heredar la vida eterna? Llegó a preguntarle al Señor Jesucristo Nicodemo. Y el Señor le dijo: ¿y tú eres maestro de Israel y no sabes eso? ¿Qué sabes entonces? Y aquí te pregunto, tú que te llamas maestro de religión, tú que tienes una religión por toda tu vida y que la estudias de pies a cabeza y de pasta a pasta, ¿sabes cómo obtener la vida eterna? Si no, ¿para qué te sirve todo? Entonces el Señor le dijo: ¿y tú eres maestro y no sabes eso? Porque eso es lo primero que hay que saber y lo primero que hay que aprender de la religión verdadera de Dios. Y entonces, como tienen tanto, sigue hablando Pablo, y en Romanos 2:21 les dice a sus mismos coterráneos: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y todo esto se lo decía Pablo a los mismos judíos, pero también Dios te lo dice a ti y a mí, porque aunque nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros estamos bajo una ley más excelente, que es la ley en tablas de piedra escritas en nuestra alma, en nuestro corazón, a través del Espíritu de Dios que nos fue dado al momento de que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. Continúa Pablo en Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y es que a Dios se deshonra cuando sus hijos no le obedecen, cuando sus hijos permiten que el nombre de Dios, de Cristo, sea vituperado por otros que no le conocen, debido a que nosotros que lo conocemos permitimos que sean vituperados debido a nuestra desobediencia. Como dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto se lo dice Pablo a los judíos. Debido a los judíos, el nombre de Dios es blasfemado. Como el profeta Natán le dijo a David, cuando
cometió el pecado con Betsabé y mató a su esposo, que le dijo, tu pecado ha sido remitido y no vas a morir tú, le dijo, por estos pecados. Es decir, que ya la guillotina estaba puesta en su cuello, pero Dios lo perdonó. Sin embargo, como el nombre de Jehová fue vituperado debido a lo que tú hiciste en medio del pueblo, no va a ser quitado tu castigo, le dijo. Y no, la espada se va a levantar de tu propia casa y no se va a ir. Y así fue. Continuemos. Romanos capítulo 2 y verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí se pasa Pablo ya no solo a hablar a los judíos, sino que a todos en general. Quien quiera que seas tú que juzgas. Es decir, juzgar no es cualquier cosa. Es cierto, muchos de los hijos de Dios, de los cristianos, van a ser jueces en el milenio y en la eternidad. Pero aquí tengamos mucho cuidado con lo que juzgamos y a quién juzgamos, porque muchas veces sucede que juzgamos y como nuestro juicio es injusto, a la vuelta de la esquina nosotros hacemos exactamente lo que acabamos de juzgar en otros. Y eso sí es triste, porque después Dios permite que ese que fue juzgado oiga que nosotros también hicimos lo mismo. ¿Y cómo quedamos? ¿Y cómo queda el nombre de Cristo? Como aquel predicador que andaba, ¿verdad?, en pecados sexuales, y cuando hubo un juicio público contra otro predicador internacional, lo acusó públicamente, y a la vuelta de la esquina se descubrió que él andaba en lo mismo. Tristes. Entonces dice el Señor, dice a través de Pablo en Romanos capítulo 2 y verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, recordemos que aquí le está hablando a todos, no solo a los judíos. Dice acá que no son los oidores, porque no le gustan a Dios los oidores olvidadizos, sino que los que oyen para obedecer. Y por eso dice aquí, los hacedores de la ley. Pero no por aquellos que quieren cumplir la ley y con eso agradar a Dios, sino que aquellos que han sido capacitados a través del poder de Dios y de la obra transformadora de sus corazones por el Espíritu Santo, santificándolos, y que dejan de ser lo que eran antes y a partir de ahí comienzan a cumplir la ley de Dios. Esos son los que agradan a Dios. Como dice acá, sino que es judío, dice, porque no es judío el que es de raza, no es judío el que es de nación, judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, como recordemos que el Señor Jesucristo
derribó la pared intermedia que había entre los judíos y todas las otras razas gentiles, para hacer de todos un solo pueblo, santificado en el Espíritu de Dios, y no un solo pueblo bajo la ley de Moisés. Dejada por un lado esa ley de Moisés, y ahora aplicada la nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, el que es santificado, el que es cambiado, el que la ley de Dios les es puesta en el corazón, ese es judío, porque es alabador de Dios en espíritu y en verdad, en lo interior. ¿Y por qué? Porque ha sido, dice acá, circuncidado en el corazón a través del Espíritu de Dios. En otras palabras, el que no conoce a Cristo, el que no se le ha sido cambiado el corazón, es un corazón endurecido, es un corazón, yo le llamo de 7 suelas sobre sí mismo. Imagínese usted un corazón con 7 suelas encima. ¿Cuántas suelas tiene su zapato? Que como es de duro, ¿verdad? Como es de dura la suela. 7 suelas sobre el corazón. Pero el que le circuncidan esas 7 suelas, es decir, se las quitan. Entonces, esa es la verdadera circuncisión espiritual, hecha por el Espíritu de Dios, que hizo esa obra transformadora, porque hemos reconocido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ese va a cumplir con la ley de Dios. Ese va a obedecer los mandatos eternos de Dios. Ese va a agradar a Dios con cada paso que dé en la tierra, con cada palabra que diga en la tierra, con cada acción que haga en la tierra, con cada acción que deje de hacer, porque a Dios le agrada. Aleluya. Por eso dice él mismo en Romanos 2:29, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, para cerrar, dice, hablando siempre de los judíos, dice en Romanos 3:9, ¿qué pues? Dice Pablo, somos nosotros, refiriéndose a los judíos, mejores que ellos, refiriéndose a los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. No importa de qué religión sea, todos están bajo pecado. No importa de qué nación sea, de qué religión, no importa de qué creencia sea. Todos están bajo pecado si su pecado no ha sido lavado con la sangre del maravilloso Hijo de Dios que la derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y si están bajo pecado, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 3 y verso 10. ¿Cómo es el que está bajo pecado? Como resumiendo todo lo dicho anteriormente. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Romanos 3:18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire
qué juicio de Dios, qué veredicto de Dios para todos los que están bajo pecado. Por cierto, si usted está bajo pecado, si usted no se ha convertido a Cristo, si no le ha entregado su vida, ¿cree usted que Dios le diga que veneno de áspida hay debajo de sus labios? ¿Que el sepulcro abierto es su garganta? Es tremendo lo que Dios dice. Como Dios le dijo a los fariseos de su tiempo: generación de víboras. ¿Cómo decirle a un religioso: tú eres generación de víboras, descendiente de víboras? Pero ese es el juicio de Dios. Si tú creías que todavía había algo bueno en ti mismo, estás equivocado. No hay nadie que tenga nada bueno en sí mismo antes de que Cristo lo cambie. Cristo dice, refiriéndose a esto: porque el que está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva. Nada tiene que quedar de la vieja criatura. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas de su vida pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O deben, ¿verdad? O quiere Dios que sean hechas nuevas. Y por si fuera poco, porque todo esto, lo que hablamos, es de nuestra vida terrenal, aunque tiene una consecuencia eterna, toda la vida que vivamos aquí en la tierra. Dice Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Has pecado tú? Tal vez dirías, no, pues yo sí he pecado, pero no tanto. No, yo sí he pecado, pero pecados negros así como los que acabamos de hablar. No, yo rosaríos. Todavía no le has visto el verdadero color a tu pecado. Todavía no has entendido ni conocido la potencia de tu corazón respecto de la maldad. Y por eso te puedes estar justificando. Y por eso puede ser que estés pensando, no, sí, yo necesito, sí, tal vez sí necesito a Dios, pero cuando ya sea viejo, porque ahorita todavía tengo mucho que hacer. Ahorita todavía tengo mucho terrenal a qué dedicarme. Puede ser, pero yo te digo, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de un mal terminal, de una enfermedad terminal? Hablando comparativamente, dirías, no, esta enfermedad terminal, este cáncer terminal, todavía no lo voy a tratar. No, voy a darle un poquito de tiempo porque tengo otras cosas más urgentes que hacer. ¿Dirías eso de una enfermedad terminal? Yo estoy seguro que no. Y esta enfermedad terminal del alma es peor. Desde que pienses que le vas a dar un poquito de chance a tu vida terrenal como está, estando en esta enfermedad terminal del pecado que hoy hemos tratado, significa que no has entendido realmente hasta dónde estás hundido en el pecado y hasta dónde estás hundido en la condenación eterna debido a que no has puesto oídos a la voz de Dios que te está llamando a que limpies tu pecado a través de la obra santa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y eso es lo que más te urge. Eso es lo que te debería de hacer correr a los pies de Cristo y decirle al Señor Jesucristo: ten misericordia de mí. Yo no quiero un día más, un segundo más, un minuto más vivir con esta condenación eterna, con esta carga de pecado, con esta naturaleza pecaminosa que no me trae nada bueno. ¿No te parece? Cualquier cosa puede esperar, pero esto no puede esperar, porque además tú no tienes comprado ni un minuto, ni un día, ni una hora de vida, sino que tu vida está en las manos de Dios y Él sabe cuándo termina y tú no sabes. Tú no puedes programar eso. Como Dios dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de vida eterna, hoy es el día que Dios te está extendiendo su brazo salvador, su brazo de gracia y de misericordia para que te arrepientas y salgas de la condenación al rescate por gracia y por regalo que Dios está haciendo en este momento para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, continúa con nosotros el próximo miércoles. Si Dios nos da vida y fuerzas, vamos a seguir con el estudio de la carta de Pablo a los romanos.